Hola, muy buenas noches, muy bienvenida, muy bienvenido. Esta es una invitación de parte de Inspira, Ideas que Unen, y una invitación en mi nombre para que juntos exploremos esta creación de un México en positivo. Sé que tú has estado en muchas de estas charlas, de estos webinars desde el mes de abril que hemos generado con ocasión de la pandemia. Y claro que para mí es un gozo, es un gusto, es un honor el poder compartir estas reflexiones y esta transformación poderosísima en este momento excepcional de la historia. Hemos hecho algunas de estas charlas en conjunto con Megaron, una gran empresa de desarrollo empresarial, también con Canacintra y con Inspira Ideas que Unen. Y todo nuestro interés ha sido compartir esta conciencia profunda que se abre en este momento de la historia. Iniciamos hablando de este parto, de este cambio de era, de este cambio profundo de la humanidad, y hablamos de energías psíquicas que son fundamentales para recrear esta nueva conciencia, esta nueva realidad mucho más libre, mucho más profunda, mucho más rica, mucho más humana crecida. Hablamos de autoconfianza, hablamos de esperanza, hablamos de abundancia y hablamos, en la última de nuestras charlas, hablamos de la imagen y el impacto enorme que la imagen tiene sobre la realidad. Hablábamos de cómo la imagen precede a la experiencia y cómo esta imagen que precede a la experiencia está construida con identidad, con autoestima, en fin. Y habíamos convocado a justamente imaginar a México en positivo. Hemos recibido algunas imágenes preciosas que nos han remitido a contacto@lidiaperez.com. Nos sentimos muy agradecidos por todas estas propuestas de México en positivo. Mencionaremos algunas a lo largo de esta charla. Y estamos entonces hoy emplazados a trabajar con nuestra identidad y con la identidad de México, porque es importante darnos cuenta que lo que está sucediendo en este momento y lo que estamos experimentando no es una crisis cualquiera, no es una crisis parecida a la del 29 en Estados Unidos o una crisis, en fin, como la del 90 y tantos en México. No es siquiera una crisis parecida a la Revolución Francesa, aunque si tuviera que yo compartirles un momento en el que las condiciones tuvieran similaridad, sería la Revolución Francesa. Pero realmente lo que estamos enfrentando es un cambio muy profundo, estructural, de los paradigmas y los modos de conciencia y convivencia de la humanidad, una crisis que podemos emparentar a más de 5.000 años. Les comentaba en alguna de estas charlas que en el inconsciente colectivo está la memoria del hundimiento de la Atlántida. Platón remite en alguna de sus obras este hundimiento de la Atlántida en el Timeo y todos sabemos que ha habido grandes crisis. En la mitología universal está presente el tema del diluvio, el tema de los grandes cracks, de los grandes rompimientos de las civilizaciones, de las culturas. Sin ir más lejos, en nuestro país es muy claro que la civilización maya, una civilización de enorme sabiduría, de enorme fuerza espiritual, de enorme energía humana, pues una civilización que desapareció. Y claro, a nosotros nos resulta muy extraño comprender cómo de manera imprevista, de manera sorprendente, acabamos todos confinados y acabamos todos en un crack civilizatorio paradigmático muy profundo. Aunque de alguna manera nos resistimos a entender lo que de verdad y de fondo está pasando. Quiero comentarles que si bien vamos a hablar de la identidad de México y vamos a hablar de su herida para entender cómo es que podemos sanarla y cómo podemos construir una nueva imagen para México, una nueva imagen de México en positivo, y no de manera fantasiosa, no de manera adolescente, sino de manera adulta, consciente, espiritualmente elegida.
Pero les digo que esto que vamos a hablar hoy es algo que es valioso también para cualquier persona o cualquier país. De hecho, nos han acompañado amigos y amigas de Chile, de Perú, de España, de Estados Unidos. A todos nosotros nos interesa entender cómo es que se gestan las heridas de la identidad, cómo es que se gestan las rupturas de la imagen en positivo y cómo es que es importante poderlas sanar. Y antes de continuar, me gustaría que me acompañen simplemente para ponernos un poquito en sintonía con emociones y con experiencias que hemos compartido a lo largo y ancho de nuestro planeta. Muy bien, creo que esto nos permite reconectar un sentimiento profundo de pérdida en el que nos hemos visto todos muy inmersos y claro que el desconcierto y las emociones que han acompañado a todo este proceso apenas les estamos pudiendo procesar. Como cada pérdida, la verdad es que ustedes y yo conocemos personas que han perdido seres queridos o que han visto de verdad muy difícil continuar sus empresas o trabajos. Digamos que ha habido muchísima pérdida.
Es verdad que cuando en los noticieros escuchamos que han muerto 100.000 aquí, 46.000 allá, 24.000 allá, cuando escuchamos tantísimos números, tenemos la tentación de despersonalizar, tenemos la tentación de cosificar, pero el hecho es que lo que está pasando, lo que además estamos en medio de todo el proceso de transformación, es un evento realmente profundo, importante, digno de atender, digno de reconocer y digno de procesar. Siempre que perdemos confianza, siempre que perdemos vínculos, que perdemos territorios, que perdemos elementos que nos dan seguridad, que nos proveen afecto, que nos proveen entusiasmo, tendemos en principio a vivir con estupefacción. Yo recuerdo cuando en el mes de abril empezamos estas charlas, estábamos verdaderamente estupefactos. Hablábamos en esa primera ocasión, y lo he estado repitiendo a lo largo de estos webinars, que la imagen metafórica más clara para lo que estamos viviendo es un parto, pero es un parto difícil, es un parto donde lo que están haciendo no es solo una vida, sino una vida inmensamente compleja. Están haciendo una nueva humanidad, pero para que esta humanidad realmente crezca, se nutra y se manifieste de manera fuerte y poderosa, van a ser necesarios muchos aportes de cada uno de nosotros. Y también va a ser importantísimo que permitamos la muerte de lo viejo, que dejemos ir eso que en algún momento nos sustentó, nos dio firmeza, nos dio esperanza, nos dio seguridad, pero que ya no funciona. Especialmente en las últimas décadas, hemos vivido una vorágine de exitismo, de crecimiento ilimitado, de vorágine de importancia en las cosas, en los números, pero la verdad es que la humanidad ha vivido un enorme desequilibrio. Un desequilibrio que necesita un gran reajuste. Pero antes de hablar de eso, quiero decirles que es normal que hayamos pasado de la incredulidad, de la sorpresa, a el enojo, la confusión, la tristeza. Creo que en este momento son muchas las personas que están conectadas con una profunda tristeza o un profundo desconcierto. Ya saben, estas emociones no se viven secuenciadas, sino que van apareciendo una, otra, indistintamente, porque el fenómeno es súper complejo. El de la negación, el de esto no está pasando, el de en 3 meses todo volverá a ser igual, es un fenómeno muy común, pero es simplemente un fenómeno de negación. El hecho es que los impactos del derrumbamiento del paradigma y las estructuras económicas, políticas y sociales es un hecho. Todo esto ha sido reflejado también a través de un lenguaje simbólico muy poderoso, que es el lenguaje astrológico. Y decíamos, de hecho, este inicio de año, antes de la pandemia, para nuestros países, iniciamos un curso en el que explicábamos que este año, de hecho verán un video que refleja todo esto al final de esta charla. Por favor, espérense al final, no se vayan antes, porque es importante todo lo que tenemos que compartir y hemos preparado con amor. Hablábamos de que este año es un año de la exposición, es un año en el que la propia luz es fundamental, es un año en el que no podemos vivir de manera infantil o adolescente, es un año que tenemos que vivir con plena conciencia, muy despiertos y tratando de entender nuestra verdadera naturaleza. Esta búsqueda espiritual que por milenios en Occidente ha sido encaminada por distintas opciones filosóficas y religiosas, pues ahora ha llegado el momento en que lo que tenemos es ya no que buscar, sino que manifestar la conciencia de nuestra propia luz y desde ahí saber y discernir qué es lo que verdaderamente tiene significado para nosotros en la vida y qué es amoroso y qué es armonioso y qué es abundante y qué es positivo realmente. No seguir corriendo tras zanahorias de plástico que no nutren ni alimentan y solo nos hacen vivir con un estrés
irracional e inhumano. El asunto es que veníamos hablando también en los últimos años de que en la humanidad hemos vivido un desequilibrio de energías. Nuestro mundo es un mundo polarizado, es un mundo de opuestos, pero son opuestos aparentes, son dos aspectos de una sola realidad, de una sola alma, de una sola psique, y parte del proceso de evolución y de iluminación o despertar o de realización, como tú lo quieras llamar. Ese proceso es un proceso de integración de los aparentes opuestos, de esta paradoja en donde parece que hay que optar por una polaridad, y más bien lo que hay que entender es que justo tenemos que resolver esta paradoja de los aparentes opuestos. Estos aparentes opuestos se dan entre el día y la noche y se dan entre lo que nosotros llamamos, que eso ya muy complicado en estos momentos de la historia, se da entre ideologías de izquierda o de derecha, entre unas u otras religiones, entre Oriente y Occidente, etcétera. Y un desequilibrio fundamental es el que hemos vivido entre mujeres y hombres, o de una manera más profunda y más clara entre energías femeninas y masculinas. Todo esto es importante para hablar de México y para hablar de México en positivo. ¿Por qué? Porque México es una nación única que tiene muchísimo que aportar al mundo, especialmente en el nacimiento de la nueva humanidad, del nuevo tiempo. Entonces, antes de hablar de esto, quiero decirles que cuando hablamos de energía femenina, hablamos de energías de interiorización, de espacio, de aceptación, de acogimiento, de calidez, de felicidad, de nutrición, en fin, energías de aceptación. Hay una gran paradoja en México, hablaremos de eso. Las energías femeninas están representadas en nuestro mundo humano por la energía de la madre. En nuestro México tenemos una imagen simbólica, un arquetipo, que es la Virgen de Guadalupe, que es esta imagen de este ser femenino que acoge a cualquiera. No importa cuán pecador, cuán errado, cuán pobre o cuán rico, o cuán acertado y poderoso. La imagen de Guadalupe es una imagen que refleja mucho esta energía femenina de aceptación incondicional, de nutrición, de esperanza, en fin, de plenitud, de seguridad. La energía femenina la tenemos todos los seres humanos, no importa si tú eres hombre o mujer. La energía masculina es una energía que ha estado predominando nuestras experiencias y nuestra psique. Es una energía que se manifiesta por la acción, por la conquista, por la construcción, por ir hacia el mundo exterior, por conseguir lo que está fuera de nosotros, conseguirlo con fuerza, con determinación, con voluntad, con energía, muy orientado al exterior. Pero tú como ser humano y cualquier país tiene estos aspectos dentro de sí mismos. Todo país, todo ser humano, no importa si eres hombre o mujer, tienes estas energías. Estas energías pueden estar equilibradas o desequilibradas. Cuando nuestro mundo ha estado orientado a la conquista, a la acción, al crecimiento sin límite, a la constante actividad y al constante estrés, y no ha tenido espacio para la conexión interna, esta conexión que permite conectar las emociones, las intuiciones, conectar con el propio cuerpo. Cuando no nos hemos dado espacio, entonces nos desequilibramos, y efectivamente el resultado de este desequilibrio está a la vista de todos, una naturaleza vilipendiada. Nuestra naturaleza es una naturaleza que en el mundo físico tiene límites, y sin embargo esta naturaleza está completamente abusada, vilipendiada. Los ríos, los mares llenos de plásticos, de suciedad, los bosques talados, pues ya habéis visto lo que pasó el año pasado en el Amazonas, en Australia, en Bolivia. O sea, hay una depredación enorme, una forma de violación,
una forma de abuso enorme. Y cuando las energías no están equilibradas, el abuso es inevitable. Y quiero decir esto porque no solamente abusa o puede abusar la energía masculina desequilibrada, sino que también la energía femenina desequilibrada genera abuso. Y este es un problema que se refleja en individuos, en sociedades, en empresas, en naciones y en la humanidad. Efectivamente, este desequilibrio ha sido tan enorme, por un lado, que las consecuencias están ahí a la vista, donde tenemos un mundo con mucha riqueza y mucha pobreza al mismo tiempo, con mucho crecimiento económico, pero con un crecimiento emocional mínimo, de manera que tenemos todos muchas más cosas que tenían nuestros antepasados hace 100 años. Todos tenemos más platos, más abrigos, más de todo, pero tenemos poca paz, tenemos poca risa, tenemos pocas caricias, pocos juegos, pocas miradas aceptantes. Vivimos todos a la defensiva, en la competencia, en la comparación, en el juego de si soy más o menos. Este desequilibrio que ha llevado a vivir de manera, diríamos, una manera neurótica, es decir, repetimos conductas para no sufrir, para no tener dolor, pero estas conductas nos llevan a tener muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento. Así que andamos todos corriendo, consumiendo películas, memes, mensajes, cursos, no importa, consumimos todo, pero apreciamos poco, integramos poco, conectamos muy poco, abrazamos muy poco, reímos muy poco, y esto es algo que tenemos que poder reconocer. No solamente es la saturación del desequilibrio, sino también la necesidad de un cambio evolutivo en la humanidad que estamos experimentando, este nacimiento, este parto a una nueva era. Ha habido muchas narraciones al respecto, estamos naciendo a una era cuyas características son muy diferentes a la anterior. Es como si la nueva humanidad, este nuevo hijo del cosmos, esta nueva humanidad va a tener una nueva manera de entender la felicidad, la libertad, el gozo, la creatividad, y estamos todos adaptándonos a ese nuevo paradigma. Ahora, entender los nuevos paradigmas es un asunto que ha sido difícil a lo largo de la historia de la humanidad porque los cambios no nos gustan, los cambios nos generan incertidumbre, nos generan inseguridad, nos generan resistencia al cambio y claro, eso estamos viviendo ahora. Tenemos todos muchísima resistencia, mucha incertidumbre, mucha inseguridad porque participamos de la gran herida. Y esto es lo que yo les propuse en la invitación a este webinar, y es que México es una nación con una gran herida en la identidad. Y quiero aclarar que esa herida no la tiene solo México. Claro que la tiene Perú y claro que la tiene Chile y España y Francia y Estados Unidos, pero claro, estamos hoy enfocados en México porque es el lugar donde hemos querido vivir y nacer. Por cierto, si alguno de ustedes no me conoce, sé que estás aquí porque algún amigo te invitó y no importa si somos 300, 500, no importa, somos amigos y yo te quiero decir que si bien mi tono de voz puede sonar un tanto lejano, sí nací en Barcelona, en España, pero soy naturalizada mexicana por elección. Amo mucho a México, amo mucho la conciencia humana y desde hace muchísimos años, recuerdo, recién llegada a México de una conferencia en el Queso, en el Politécnico, una gran instalación con muchísimos jóvenes, donde una de las reflexiones era la herida de los vencidos, ya sabéis, la herida de la conquista. Y es verdad que ha habido una herida. En tu familia ha habido una herida, en México ha habido una herida, en la casa de todos nosotros ha habido una herida, porque lo podemos describir como este mito al que todos nos dice algo, que es la expulsión del paraíso.
Nada más que el entendimiento de la expulsión del paraíso, el mito de eso perdido, lo podemos interpretar y leer de muchas maneras diferentes. El asunto es que hablamos mucho en México de la herida, de los vencidos, de la dominación, pero una de las cosas que tenemos que repensar es que no hay nación en el mundo que no haya participado de guerras, invasiones, conflictos. No hay un solo país que no haya habido traiciones entre distintos poblados de la nación. En España, por ejemplo, os puedo decir que en España, pues desde hace muchísimo tiempo han existido guerras e invasiones de los lucenses, de los godos, de los visigodos, de los árabes, de los celtas, de los romanos, de los franceses, en fin, no hay pueblo que no haya tenido en este discurso evolutivo de la humanidad encuentros con otros pueblos y una lucha entre energías femeninas y masculinas, unas luchas entre dominados y dominadores. La gran herida, voy a empezar a hablar de esta gran herida, es una herida que vamos a llamar herida de la vergüenza. Y podríamos decir que la herida de los vencidos, es decir, los mexicanos dominados, que esto ahora ya hay que entender que ya no es una realidad, porque quizás nuestros antepasados sí, pero México ha tenido una evolución. La nación hoy es un caleidoscopio. En México hay gente indígena, puramente indígena, hay mestizos, en fin, hay criollos, hay de todo. Y de hecho, quiero leerles una carta que me pareció muy importante que me mandaron el día de ayer con ocasión de este evento. Y quiero leérselos porque no todas las personas que han venido a México han venido como conquistadores. También han venido como seres vulnerables en busca de apoyo. Han venido también como seres que han co-creado el México actual. Quiero leerles una manifestación de un hombre que fue un gran maestro de la Academia Nacional de Arquitectura de la UNAM, es el maestro Imanol Saavedra, que decía: soy un emigrado con mi familia a raíz de la Guerra Civil Española. Llegué a este país en noviembre de 1939, cuando solo tenía 8 años de edad, y desde entonces México es mi casa. Desde nuestro primer día aquí, mis padres tuvieron la sensibilidad, la inteligencia y el acierto de inculcarme a mis hermanos y a mí el respeto, el cariño, el reconocimiento hasta este país que generosamente nos acogía y nos ayudaba. Un país, México, cuyo desprendimiento ha sido siempre su distintivo y su particularidad, que permitió a nuestra emigración, como a otras más recientes de otras nacionalidades, la posibilidad de integrarse a él sin límites, sin restricciones. Hoy, como mexicano que soy por naturalización y lo que es más importante aún, por convicción, aprovecho esta oportunidad para dar testimonio de mi honda y mi invariable gratitud a esta tierra. ¿Es intenso esto? A esta tierra que me enseñó, que me dio el tiempo, el lugar para desarrollarme como hombre, etc. Afirmo por lo mismo que soy mexicano 2 veces. Primero por condición legal y segundo, quizás de forma más sustancial, más esencial, por el sentimiento. México es mi casa, la hice mi casa antes de ser arquitecto. En fin, la casa donde construí mi familia, donde nacieron mis hijos. Bueno, discúlpenme, es un sentimiento de resonancia. Yo podría decirlo exactamente igual. Y tiene que ver con esto que les decía, que para mí México es algo extraordinario. Y ha sido para mí un desafío poder transmitir lo que yo veo, la visión que yo tengo de México y cómo es complejo el poder ver
esta como imagen reducida del mexicano original. Muy bien, entonces, hablaremos, esto tiene que ver con lo femenino, luego les contaré, pero quiero contarles mi propia visión. Lo he hablado con muchos colaboradores, amigos, durante años. Muchos de los que ahora me estáis escuchando sabéis que es una charla recurrente de mi parte, porque es México un país que desde mi punto de vista sí tiene una singularidad y sí tiene una fuerza en su alma que va a ser decisiva desde mi punto de vista. No lo digo desde un amor exagerado o desde una fantasía adolescente, sino que esta polaridad que se tiene que integrar en el planeta tiene una fuente de riqueza y de conciencia que México sin duda puede aportar maravillosamente. Muy bien. Bueno, quiero decirles que para explicarles lo que yo veo en México, así como el arquitecto Imanol Saavedra se sintió acogido, yo llegué aquí bastante ya mayorcita y la primera impresión realmente fuerte que viví en México es su luz. México tiene muchísima luz, muchísima luz. Una luz que, claro, quizás el que ha nacido aquí y está acostumbrado a verla y a verla reflejada en sus colores, en la viveza de sus plantas, en la viveza de su fauna, en fin, esa luz que también se advierte en la alegría natural y espontánea de la identidad mexicana, esa luz es extraordinaria y creo que simboliza otra forma de luz de la que vamos a hablar. Otra forma de luz que tiene que ver con esa capacidad de conectarse con la vida, con la naturaleza. Esa luz refleja una forma de conexión de conciencia. México tiene muchísima energía femenina. Vean ustedes que México, así como la Virgen de Guadalupe, es un país que acoge. Es un país que acoge al extranjero. No importa de dónde venga, no importa si es muy guapo o no, no importa si es letrado o no letrado. México acoge. México tiene la capacidad de establecer conexión, de reconocer al otro, de abrirle espacio. Es una cualidad muy importante. Otra de las particularidades importantes es que México tiene un caudal afectivo muy importante. Esto que hablamos de que en México hay un sentido de familia, hay un sentido de pertenencia, de solidaridad, esperemos que no se pierda. Ya sé que no todo el campo es orégano y ya sé que no todas las familias están perfectamente y amorosamente equilibradas. Estoy hablando de esta sensación, esta conciencia que tiene que ver mucho con esta capacidad de conexión con la tierra. No siempre es muy consciente, pero está ahí. México tiene mucho corazón. Y hay un asunto muy importante que quiero decirles, es que México tiene espacio. El espacio es una característica de la conciencia que también se refleja en el mundo físico y es esta capacidad de amplitud. Claro, a medida que vamos imitando paradigmas gringos o europeos, vamos haciendo departamentos más chiquitos y nos vamos acorralando. Pero el México de hasta hace muy poquito, aún la gente muy sencilla vive en espacios pobres pero amplios. Es decir, que ese espacio está reflejando un espacio al interior, un espacio que permite ese acogimiento, esa conexión, ese abrazo de la vida. En fin, no sé si esto que les estoy diciendo les explique la importancia tremenda que tiene esta fuerza del alma de México. Los antiguos alquimistas, cuando hablaban de las distintas dimensiones de la expresión de la vida, hablaban de 4 elementos. Hablaban del elemento tierra, el elemento
agua, el elemento aire y hablaban del elemento fuego. Y hablaban también de un quinto elemento, los alquimistas, ese quinto elemento lo llamaban quinta esencia. Y ese elemento se llama espacio. Claro que cuando se habla del elemento tierra o agua o aire o fuego, se refiere no solo a elementos físicos, porque en el mundo físico, claro que conocemos una tierra física y un agua que podemos beber y un aire y un viento que nos acaricia y un fuego maravilloso que podemos encender en nuestra cocina o en nuestra fogata. Y eso que llamamos espacio, eso que es el útero donde todas estas cosas se expresan, este espacio donde las cosas se pueden dar. Sin espacio no se podría. Piensen ustedes en el espacio que nos brinda un vaso, ¿no? Si no tuviéramos este espacio en el vaso o en la taza, pues no podríamos contener, ¿no?, la energía o el elemento en cuestión. El asunto es que cuando los alquimistas hablaban de estos elementos se referían al mundo físico, al mundo de la vitalidad, al mundo del pensamiento, al mundo de la intuición, y el mundo más alto es ese mundo del espacio. Esto lo conocen muy bien las viejas tradiciones budistas y tradiciones hinduistas, también la tradición pitagórica. El asunto es que todos estos elementos tienen para mí la oportunidad de explicar por qué es tan importante la energía femenina de México, por qué es tan importante. Y también vamos a hablar de la herida, Pero quería explicar que en el mundo en que vivimos, este nuevo parto necesita equilibrio y ese equilibrio tiene que nacer al interior de cada uno de nosotros. Pero, en fin, antes de continuar, les invito a que veamos un video para inspirarnos en México en positivo.
Muy bien, pues estamos entonces en el hilo y en el enfoque de nuestro encuentro, de nuestra plática. Les habíamos pedido en la anterior charla, en la propuesta de Imagina a México en Positivo, que nos escribieran a contacto@lidiaperez.com, y quiero agradecer muchas de las participaciones que nos han llegado de Luz Vite, de Salvador Ruiz Oyoki, de Luis Eduardo Rodríguez, María del Carmen Rivera Blanco, Oralia Ramírez, Ana María Rivera, en fin, muchísimos nombres. Quiero hacer una expresión de parte de Inspira Ideas que Unen, de todo el equipo, que además ahora mismo tenemos muchos millennials apoyando esta transmisión. Algunos están en Aguascalientes, otros están en Guadalajara, otros estamos aquí. Quiero agradecer mucho todas estas participaciones y quiero leerles una que resume de Héctor Santana. Quiero leerles esta expresión de cómo imagina a México en positivo. Dice: México, este gran país donde elegí nacer y donde elijo vivir, lo imagino integrando su luz y su sombra para expresar su color y su riqueza. Así, lo imagino sanando e integrando la riqueza de las culturas que lo han forjado, sanando las heridas que han exacerbado la vergüenza y el sentimiento de no ser suficiente, para expresar el honor de haber nacido en esta tierra y ser mexicano, para sentir el valor de su riqueza cultural, histórica, de su riqueza natural, de su riqueza gastronómica e inmaterial, para reconocer su magia que viene desde la conexión espiritual de su gente y la energía de la tierra que la acoge. Bueno, dice, imagino a México y a los mexicanos abundantes, plenos, felices, apreciando el valor de ser quienes son y lo que hemos elegido experimentar. En fin, imagino a México y a los mexicanos abiertos, expresando el amor y la intimidad, expresando el fuego de su corazón, su pasión, la cercanía, su vulnerabilidad, su cariño, unidos todos entre nosotros y abiertos a recibir y expresar la unión con los otros y de los otros. Imagino a México y a los mexicanos expresando su vida desde la conciencia de lo humano y su conexión espiritual, expresando lo mejor de ellos para sí mismos y para los otros, creando realidades abundantes y creativas para todos los demás. Imagino a México y a los mexicanos plenos, felices, responsabilizándose y expresando la vida que han elegido vivir, manifestándose desde su poder y su magnificencia, expresando sus dones y talentos. En fin, dice, esta es una de las maravillosas cartas que hemos recibido, y les comentaba que en Inspiremos México, en Inspira Ideas que Unen, desde hace ya pues un par de años venimos haciendo una campaña que es poner unas bardas a lo largo del territorio nacional con frases como México unido, México en paz, México luminoso, México abundante, amo a México, yo soy México, en fin, y lo hacemos con gente de todas las edades que antes de pintar la barda la pinta en su alma y en su imaginación. Pero vamos entonces con el nudo de nuestro encuentro. Les decía en la invitación de la charla que para imaginar a México en positivo y sobre todo para manifestar a México en positivo tenemos que asumir su herida y sanarla. Y tenemos sobre todo que asumir que esa herida no está en un México de afuera, sino que está en el México que cada uno de nosotros vivimos, imaginamos, y ese México con el que estamos conectados desde nuestra alma. La gran herida que tienes tú y que tengo yo, quizás tú la has sanado mucho, quizás tu compañero no, en el mundo de hoy hay una gran herida de vergüenza. Es una herida generalizada, no importa si es en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, no importa si es en Oriente o en Occidente, los seres humanos tenemos una herida. Esa herida tiene que ver con el olvido de nuestra propia dignidad espiritual, con el olvido de nuestro propio poder interior. Nos hemos vivido como seres perdidos en el cosmos, como seres sin fuerza, sin poder. Nos vivimos como niños y hemos todos entregado el poder de nuestra realización, de nuestra autoimagen, de nuestra fuerza a elementos externos.
Entregar nuestra fuerza y el poder de nuestra realización a autoridades externas ha llegado a un momento en el que no lo podemos sostener. Y de hecho, en este cambio de era, uno de los elementos arquetípicos que han sostenido el abuso en todo el planeta, el abuso de instituciones políticas, de instituciones religiosas, de autoridades familiares, de manipulaciones de los vencidos también, porque ya lo van a ver ustedes, que no hay vencedores sin vencidos ni vencidos sin vencedores. Es una alianza de vergüenza, pero quiero explicarlo un poquito más. El asunto es que cada uno de nosotros, en la medida en que no se sabe un ser soberano de plena autoridad en el cosmos, como planteaba Madoner, sí, en una medida, como planteaba Giordano Bruno u otros grandes despiertos. Mientras nosotros no nos sintamos plenamente soberanos de nuestra propia realidad, vamos a seguir buscando esta seguridad afuera de nosotros. Por eso vivimos desesperados buscando la aprobación exterior, sea de un jefe, de una pareja, de un padre, de una madre, de un hermano, de un primo, de un vecino, y vivimos en esa locura en la que en la búsqueda de ser amados y ser reconocidos para, desde ese amor de afuera, sentir seguridad y placer y sentido de nuestra existencia, desde esta búsqueda entramos en juegos muy propios del abuso, muy propios de la vergüenza. Entramos en juegos en donde nos estamos comparando, donde siempre estamos compitiendo, donde estamos siempre viendo y jugando el juego de si somos más o si somos menos que otro, como si eso determinase la posibilidad de gozo, de realización y de verdadero éxito. Pero ese es un juego que no termina nunca bien, no importa si ganas, no importa si pierdes. Pero vamos más con la herida de la vergüenza. Cuando tú naciste en este planeta, tú naciste en un país, en una ciudad, en una familia que tenía una visión del mundo. Probablemente esa visión del mundo era una visión de resignación, de impotencia, de inseguridad o quizás, como la mayoría de ustedes, una visión donde solo mereces el amor a través de una dura vida de esfuerzo, una vida de lucha, una vida donde no se permite descansar, donde no es posible interiorizar y serenarse, porque eso es una pérdida, eso es solo de flojos. Entonces, hay una locura en este descontrol y desequilibrio de energías femeninas y masculinas que ha sido impuesta por distintas creencias de todo tipo, pero que hemos aceptado y que tus padres y tus abuelos aceptaron, y tú naciste en un país y tú viste el mundo a través del filtro de ese país y esa cultura, no hay más. Por eso los que nacen en Finlandia o los que nacen en la India o los que nacen en Australia o los que nacen en Perú o en México tienen una visión propia del mundo en que han nacido. La mayoría de nosotros suele decir que esto me gusta, esto no me gusta, esto pienso y esto no pienso, pero cuando decimos eso lo que hacemos es repetir lo que decía tu abuelo, tu madre o tu vecino. Es decir, nos gusta el mole y nos gustan las enchiladas porque las comemos desde pequeños y porque es nuestra costumbre y nos gusta vestir o bailar de una determinada manera porque es nuestra cultura, es lo que cultivamos. Y nos cuesta mucho romper con estos hábitos, con estas creencias, con estas valorizaciones, que en el caso de México, y hablando de la gran vergüenza, quiero decirles que cuando un niño es violado, no hace falta que sea físicamente, los niños son violados o somos violados desde la exigencia y la dureza o la inseguridad o insatisfacción de nuestros padres. Todos los padres, entre comillas, quieren lo mejor para los hijos, pero en realidad lo que quieren es lo mejor para demostrar que son buenos padres. Y para demostrar eso, quieren que los hijos asimilen perfectamente la cultura de los abuelos y de la comunidad. Así quieren que los hijos sean perfectos. De manera que en esa búsqueda del bien para el hijo, lo que hacen es desconocer al hijo, a la hija, quiero decir,
no importa el sexo, y empezar a exigir y empezar a mandar mensajes de no es suficiente. Ya no vamos a hablar de las grandes heridas de niños y niñas que han sido abandonados, que han sido castigados físicamente o violados físicamente, que han sido descalificados, que han sido mal juzgados, que han sido castigados de mil maneras. Esa herida de vergüenza se manifiesta en que la autoestima de este niño o de esta niña es una autoestima dañada, en donde desde la necesidad de amor, que es muy carente, porque esos padres que son o muy exigentes y perfectos o muy imperfectos y abandonadores, esos padres no aman y no generan el ambiente de seguridad y placer y inquietud y curiosidad natural para que un ser humano crezca. Entonces, esos hombres o mujeres crecen con una sensación de impotencia, con una sensación de no ser suficientemente buenos, con una sensación de que tienen que arreglar algo en ellos mismos y también en el mundo. O sea, el mundo está mal, ellos están mal, todo está mal. Y entonces hay una permanente insatisfacción que se compensa con mucho juicio, mucho autojuicio y mucha exigencia. Y esto se traduce en una vida en donde no se merece el placer, el gozo, la abundancia, ni siquiera es permitido la ambición. Hay mucha culpa porque la única manera de entender el mundo es pensar que hay algo mal en mí, y eso lleva a una separación de los otros y de la vida, generando conductas adictivas, que pueden ser adicciones al alcohol o a las drogas o simplemente a las rutinas de adormecimiento. Quizás la adicción más extendida en nuestro mundo es la apatía, la insensibilidad, el irla llevando, que decimos aquí, ¿no? O sea, ya que, o sea, esta vida en donde lo que buscamos es un refugio cómodo, donde instalarnos ahí y ya no buscar mucho más, ni en el mundo del alma, ni en el mundo del conocimiento intelectual, ni siquiera en el mundo expansivo del planeta, sino que nos convertimos en seres muy rutinarios, en donde nuestra voz y nuestra palabra se vuelven muy como diría Sinué, el egipcio, en esta novela de Mika Baltari, se vuelve ceniza. O sea, es una vida muy de plástico, en donde lo que hablamos carece de substancia, de profundidad, en donde lo que hacemos lo hacemos solo porque tenemos que sobrevivir. Pero vivimos vidas carentes de pasión, de emoción, de entusiasmo. Y eso le ha pasado a México. Cuando México, después de la herida de la dominación, decide que el poder está en los que mandan, el poder está en las autoridades, está en los jefes eclesiásticos, está en los académicos, está en ellos, y en general una búsqueda de sobrevivencia es hablar en chiquito, sonreír aunque no se tenga ganas, y claro que hay abuso también. Porque, quiero decirles, el vencido necesita estar cerca del vencedor y ser aceptado por el vencedor, porque eso le da seguridad. Es como el niño herido, el niño castigado, de todas maneras quiere que su papá lo ame. Ustedes saben muy bien, en mi vida me he dedicado toda mi vida a la sanación del sufrimiento, y es muy claro ver cuando una persona ha sido muy herida que de todas maneras sigue buscando más de lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué quiere ver a un papá violador? ¿Y por qué quiere ver a una mamá seca y castigadora? Porque es la única fuente de amor que conoce, porque es la fuente de amor que ha considerado única. Entonces, el herido busca seguir conectado con el violador o con el poderoso, porque eso le da sensación de poder. El herido quiere el poder del poderoso, pero déjenme contarles, el poderoso quiere también la aceptación del dominado. Es decir, es una mancuerna de violaciones, donde el poderoso ejerce la energía masculina
degradada, esta energía de dominación, de control, de juicio, de castigo, de control. Y el dominado ejerce una forma de energía compensatoria también degradada, que es la energía de la manipulación, ¿no? Del chantaje, del no está pasando, de cómo te quiero, qué interesante eres. O sea, es un juego donde uno y otro pierden la dignidad porque no se saben dignos de su propio poder. En resumidas cuentas, este es un tema que, como ustedes se darán cuenta, es un tema digno de profundizar en cada una de nuestras vidas. El asunto es muy claro que la identidad de México está dañada. ¿Por qué? Porque decíamos la semana pasada que la identidad tiene que ver con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que dices y con lo que hablas. En México es muy frecuente que el mexicano se exprese desvalorizándose a sí mismo, disminuyéndose, descalificándose, y si no el mexicano a sí mismo, un mexicano de otro. En México decimos sí se puede, pero claro que no se va a poder, ¿no? En mexicano decimos, no, sí, somos bien chingones, sí, pero desde pura boquilla. No es verdad que nos sintamos un pueblo rico, fuerte, creativo, valioso. No es verdad que nos vemos tal como somos, sino que nos vemos como creemos que nos han visto, que yo creo que también es una mirada grandemente distorsionada. Pero para no abundar en demasía con esto, México tiene un potencial, no solamente es un potencial extraordinario, sino que es un potencial necesario para la evolución de la humanidad. Quiero decirles que esto lo tendríamos que comprender desde la base de que todos somos parte de todo lo que es. Cada uno de nosotros es único. Cada individuo, cada familia, cada empresa, cada nación es único. Y nada de lo que es deja de ser importante y valioso para el conjunto, para el todo. Todos los pueblos tienen algo que procesar, que desarrollar para la humanidad. Cuando hacemos análisis de la historia y vemos las antiguas civilizaciones, la china, la hindú, la griega, la romana, cuando vemos las distintas expresiones de arte, de ciencia, de filosofía, cuando vemos las expresiones de la humanidad, nos damos cuenta de que cada uno de estos componentes es enormemente valioso. Bueno, México es especialmente valioso porque lo que tiene México es una conexión profunda con la vida, tiene un corazón inmenso, un potencial de amor enorme, tiene una energía luminosa femenina capaz de nutrir a la humanidad en general en esta necesidad de equilibrar las energías femeninas y masculinas que la humanidad ha estado perdiendo. Ahora, para eso México tiene que reconocer su fuerza, tiene que reconocer la verdadera identidad, o sea, tiene que recuperar la verdadera identidad y cambiar la imagen. Es decir, no podemos estar constantemente diciendo que qué bonitas montañas y qué bonitos ríos y mares, pero qué pena con los mexicanos, oye. No podemos decir eso, porque ese mexicano que eres tú, o es tu vecino, o es tu primo, o es el primo de tu tío, o sea, ese mexicano es la expresión de la identidad de una energía que debe ser expuesta de manera generosa para el mundo y, por supuesto, que para México. Ahora, esto significa que tenemos que hacer un trabajo. Para trabajar esta nueva identidad o esta identidad sanada, para sanar esta identidad vapuleada, esta identidad de México está muy bueno para los mariachis, pero no para las matemáticas o no para la investigación. Eso es falso. Hay cantidad de descubrimientos que han sido fundamentales para la humanidad. Por ejemplo, la píldora anticonceptiva, descubierta por un mexicano, la televisión, descubierta por un mexicano. Es decir, si nos ponemos a ver el impacto que tiene el genio mexicano
en el aporte a toda la humanidad, vamos a ver que es extraordinario. Pero lo más importante que tiene México es una memoria del alma del mundo fundamental. Es una energía extraordinaria, pero tenemos que aprender a apreciarla y tenemos que aprender a transformar nuestra propia autoimagen. Tenemos que entender y cambiar la imagen. En vez de pensar que México va a la cola de a ver qué dice Estados Unidos o a ver qué dice Europa o ahora a ver qué dice China, tenemos que aprender a reconocer nuestra propia fuerza y nuestro propio aporte hacia el mundo. Ahora, esto lo vamos a hacer solo de una manera. Y esa manera es sanando cada uno de nosotros nuestra propia vergüenza en tanto que mexicanos. O sea, necesitamos sanar en tanto que mexicanos nuestra propia vergüenza. Necesitamos cambiar nuestra propia autoimagen. Si alguno de ustedes no vio el video sobre imaginación, bueno, está en Facebook, en doctoralidiaperez.com, lo pueden ver ahí. Entonces, bueno, los invito a que trabajemos con la sanación de la identidad mexicana. Una de las cosas que tenemos que hacer es empezar a hablar de manera sentida y consciente de la fuerza y la presencia que tiene el corazón de México. La capacidad de conexión con la vida, con la tierra, la creatividad y sobre todo, es un asunto difícil para mí de explicar, pero es este espacio que da al mexicano y a México la oportunidad de ir hacia lo desconocido, descubriendo y creando cosas antes increíbles. Ese es un don que tiene México. Por eso nuestros directores de cine son aclamados, porque son originales, son únicos. No hacen una película igual, no, hacen algo absolutamente único. Y así les diría en general, México tiene un don intuitivo, tiene un don de conexión, tiene un don de aceptación, tiene un don de abundancia, tiene un don de generosidad, que es muy importante. Claro, quizás desde la mentalidad masculina quisiéramos decir que México tiene mucha fuerza y mucha riqueza económica. Sí, pero ahora lo que hace falta en el mundo es mucho de esta energía femenina. Y claro que una de las cosas que necesitamos equilibrar en México es esta energía femenina con la masculina, porque México carece de padre. Carece de padre porque justamente ha habido una descompensación, igual que en todo el planeta, ha habido una descompensación muy grande y necesitamos comprender la necesidad de masculinidad afirmada, de una masculinidad que no necesita ser más y mejor. Si entendemos bien este punto que hemos tratado, desde la vergüenza de no ser suficiente, de ser menos que otro, surge un mecanismo de sobrecompensación que es mostrar que uno es más que. Y ese más que nos lleva a la bravuconería, nos lleva al machismo enloquecido, nos lleva al mil amores, nos lleva al que te dije y etcétera y vente muñeca, nos lleva a una violencia y nos lleva a una relación humilladora. Quiero decirles con esto que algo que hay que entender es que la vergüenza, la herida de la vergüenza, es transmitida de padres a hijos. No hay más. Eso se transmite de manera cultural. Y no hay manera. Todos los padres, todos los seres humanos que han sufrido humillación, devaluación, descalificación, falta de merecimiento, eso mismo lo van a trasladar no solo a sus hijos, a sus compañeros de trabajo, a sus empleados, a quien sea. Este es un tema espiritual muy profundo y la herida de la humanidad de esta época es una herida espiritual. Bueno, vamos a un video que preparamos para ustedes al principio de este año y después del video entraremos a preguntas. Gracias. No se vayan.
Muy bien, espero que lo hayan disfrutado. Pretendemos inspirar esta posición necesaria en este momento de la historia. Para hacer un brevísimo resumen, hay que entender que lo que estamos viviendo como seres humanos en este momento no es solamente una crisis económica, es una ruptura profunda de los paradigmas que han sostenido el significado de nuestra manera de vivir, de nuestra cultura occidental, esta cultura del éxito sin fin y de la acumulación sin fin, lineal y sin más. Les decía que este parto es un parto que tiene que ver con la energía que cada uno de nosotros aportamos a esta nueva humanidad, y no hay más que aportarla siendo nosotros esos nuevos seres humanos. A lo largo de la historia, siempre que ha habido grandes rompimientos, sea el cambio hacia la sociedad agrícola o a la sociedad industrial o a la sociedad de la información, en fin, siempre que ha habido un cambio profundo de paradigmas, ha venido de la mano de nuevas herramientas, de nuevo conocimiento. Y eso ha sido muy difícil para la gente afincada en lo conocido, con dificultad para cambiar. Por eso los grandes cambios los encabezan las gentes jóvenes. Tenemos en México una enorme cantidad de millennials maravillosos, chicos y chicas de la generación Z, que son realmente quienes van a implementar el verdadero cambio. Y ellos mismos ya nos están enseñando otro tipo de valores. Ya no les interesa tanto la apropiación de las cosas, ni los coches ni las casas. Les interesan otros valores, y déjenme contarles que como elemento fundamental para la nueva humanidad tenemos que desarrollar el autovalor, la autoestima y una gran autoimagen que permita desarrollarnos desde una gran confianza anclada en nuestro propio ser. Esta civilización de dependencias y codependencias, en donde los límites de qué es tu responsabilidad y cuál es la mía, cuál es tu necesidad y cuál es la mía, qué es lo que te corresponde a ti, qué es lo que me corresponde a mí, esta humanidad que hemos vivido, donde nadie se hace cargo de sí mismo y pretende que otro se haga cargo de él, pero a la vez se hace cargo de otros, esta humanidad de confusiones, de codependencias, de manipulaciones, de chantajes, esta humanidad de castigos, de violencias para controlar, castigos de muy diverso tipo, desde la violencia física hasta la retracción emocional. Esta humanidad se acabó y necesitamos aprender a amarnos en respeto y en libertad, amarnos de manera apasionada, valorativa, sensible, acariciante, con mucho reconocimiento, pero con mucho respeto. Necesitamos ser seres, como proponía Jung, con un proceso de individuación, ser quienes somos y no otro, seres que no seamos intercambiables, no seres que funcionamos de manera robótica, mecánica, para cumplir expectativas de lo que se supone que uno tiene que ser o querer, sino que tenemos que ser únicos. Y eso implica una exploración e implica un espacio interior, implica un espacio, implica una energía femenina capaz de nutrir quienes somos para que nosotros podamos nutrir a nuestro mundo y a los seres con los que elegimos emprender este tipo de experiencias de expansión de la conciencia y de la vida, del significado de nuestra propia vida. Bueno, dicho esto, pues no sé si hay alguna pregunta. En fin, creo que están pidiendo contacto, pues les podemos dar nuestros contactos. Muy bien. Enseguida, ya vamos a acabar muy pronto, ¿eh? No se vayan a quedar sin cenar. Acabamos muy pronto. Pregunta Gerard Gons. Hola, muchas gracias por estas charlas tan interesantes. Es cierto que existe una descomposición social en el planeta y hay países donde se acentúa más, como el caso de México. ¿Cómo transmitir de manera real a la gente la bondad, las buenas maneras, los valores a una sociedad que en este momento se encuentra por completo en un periodo tan agresivo y a la defensiva? Bueno, esto que dices de esta posición defensiva, esta posición desconfiada, que está nutrida por un miedo muy profundo, una sensación de falta de seguridad personal, es algo que es muy presente. Y yo lo que te diría es que algo que hay que entender, y hay que entender muy claramente,
es que no hay nada afuera. No hay nadie a quien convencer, no hay nadie a quien enseñar, no hay nadie a quien salvar. Lo que hay es que ser un ciudadano de la nueva humanidad. Hay que empezar a cultivar el respeto, los límites, la claridad interior, la vida sin sufrimiento. Hay que empezar, como decían quienes nos han precedido, porque este camino que va a hacer la humanidad ahora en general lo han hecho muchos predecesores. Siddhartha Gautama, el último de los Budas, por ejemplo, Platón, Giordano Bruno, Pitágoras. Es decir, hay mucha gente que ha entendido la importancia de ser un ser soberano que asume la responsabilidad de su propia vida y su propia creación. Y este deseo que tenemos de enseñar y salvar es un asunto que tenemos que poner un poquito a resguardo, en el sentido en que si a ti alguien te pide una ayuda, o como en este momento, si hay una invitación a reflexionar sobre un tema y el otro quiere estar, muy bien. Pero este asunto de ir a salvar de puerta en puerta, como se hacía en el tiempo, yo digo ya pasado, porque desde este año, desde 2020, el mundo que conocimos ya no está. Entonces, este anhelo de salvar y rescatar a los otros es una primera tentación. ¿Por qué? Porque querer salvar a los otros parte de esta mirada de yo soy más o mejor que tú. Y eso, que parece claro, no es tan claro, porque uno puede ser más alto, más bajo, puede tener más dinero, menos, saber más de biología o de floricultura, pero nadie es más que nadie. Somos todos diferentes porque hemos elegido enfoques y curiosidades distintas para la expresión de nuestra propia luz. Pero digamos, entiendo que tu planteamiento es muy generoso, de base, por supuesto, pero yo te diría que si quieres tener un gran impacto, tienes que trabajar en ti, sanar la vergüenza, sanar la sensación de necesidad del poder que está afuera. Más bien recuperar el poder interior. Decía Sócrates una frase, esto es un asunto que me ha pasado a mí a lo largo de la vida. Yo hace muchos años daba clases de algunos textos antiguos, como el Bhagavad Gita o, en fin, como el Timeo, en fin, y al cabo del tiempo me doy cuenta cada vez de una manera nueva que lo que yo pretendí que entendía no lo había entendido del todo, o no de tan manera profunda. Sócrates decía: conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Y estamos ahora en un momento en donde lo que tenemos que hacer es conocernos a nosotros mismos mucho más y relacionarnos con los otros mucho más desde esta autoafirmación, desde esta autoconfianza, desde este deseo espontáneo de ser quienes somos, sin depender o buscar agradar. No es un ejercicio fácil, es un tema complejo porque hemos sido educados desde la culpa y la manipulación y el chantaje a complacer, a ser monos, a hacer lo que se espera de nosotros. Pero la revolución siempre la han hecho seres libres, independientes y fuertes. Y cada uno de los que estamos aquí, no estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque entendemos que necesitamos hacer un cambio y crear un impacto de transformación poderoso. Y eso, que lo vamos a hacer para México en positivo, pasa por mirar a México con nuestros ojos reales, los ojos del alma, y pasa por hablar y por compartir eso que somos, ese mexicano que somos, desde nuestra más alta naturaleza, desde nuestra más grande luz, más fuerza, más autoconfianza. María del Carmen Rivera Blanco, ¿nos podría ampliar esto de a qué se refiere con la memoria del alma del mundo, por favor? Sí, muchísimas gracias. Los seres humanos nos expresamos en este mundo físico a través de nuestros cuerpos físicos, pero lo que anima, lo que mueve, el deseo de levantarnos para crear un proyecto, para mirar el sol, para hacer amigos, para hacer el amor, para cocinar, para experimentar la vida, porque a eso hemos venido, a experimentar el mundo, a experimentarlo desde nuestra naturaleza. Eso que nos mueve es lo que los griegos llamaban la psique o el alma. Tenemos obviamente un espíritu también, pero nosotros tenemos un alma individual, pero las familias
y las naciones tienen un alma también. Por eso hablamos del alma de México, o el alma de Inglaterra, o el alma de Australia, o el alma de Argentina, o el alma de Perú. Esa alma tiene unos enfoques, tiene unos deseos y una expansividad que es peculiar. Y eso es lo que marca su identidad profunda. Entonces, el conjunto de almas, así como el conjunto de nuestras almas, de hombres y mujeres en México, expresa el alma de México, porque estamos enfocados en una misma mirada, unas mismas costumbres, unas mismas curiosidades y también nutrimentos, porque recordad que la tierra de México y el cielo de México son únicos y nutren nuestra experiencia de vida de una manera maravillosamente abundante, pero es diferente a la luz o a la tierra o a los frutos que vive un canadiense. Es completamente distinto, la experiencia es diferente. Es muy interesante verlo cuando vamos de viaje a otros lugares o países. La humanidad y la naturaleza es siempre maravillosa, pero cada país es único, cada zona es única. Entonces, así como nosotros tenemos un alma única, una alma que nos acompaña por todas nuestras existencias, México tiene su propia alma, esta alma que se caracteriza con el águila y la serpiente en el nopal simbólicamente, es una imagen muy interesante de esta energía psíquica, de la fuerza de México, de la conexión del espíritu con la profundidad y la substancia de la vida y del alma. Bueno, entonces toda la humanidad tiene una gran alma. De esta alma hablaba Jung, por ejemplo. Jung, cuando hablaba de los procesos del despertar, lo que los budistas llamarían iluminación, hablaba de cómo a nivel individual las gentes iban creciendo e iban apoderándose de su subconsciente, del mensaje de sus sueños, de estos pensamientos o creencias subconscientes. Y Jung hablaba de un inconsciente colectivo muy grande, donde ahí están todos los elementos que mueven a la humanidad en general. Ese inconsciente colectivo es el alma del mundo al que yo me he referido. Y bueno... María Teresa Sánchez Salazar, ¿cuáles son los signos astrológicos de los que hablaba al principio de esta plática sobre el cambio profundo que iba a experimentar el mundo en todos los órdenes en este año? Muy bien, voy a contestar esto y para que ya sí es verdad que ya nos vamos a cenar, quiero decirles que este cambio ha sido representado en el cielo. Vamos a decir que el alma del mundo se expresa en símbolos celestes. Nosotros vivimos en un sistema solar y este sistema solar es como un espejo. Y en este espejo, hay distintas maneras de verlo, pero este espejo muestra determinadas imágenes. Este año hay dos planetas que refieren la transformación y las estructuras que estuvieron juntos en un ámbito de la experiencia humana que es el ámbito de la autoridad, la institucionalidad, el poder conocido, el poder político, el poder religioso, el poder financiero. El hecho de que la conjunción de Plutón y Saturno en el signo de Capricornio haya creado en distintas aspectaciones con Urano en Tauro, en fin, generó... digamos que si Plutón es el dios de los infiernos, del fuego profundo y la transformación, hablaba de que los sistemas de poder, esto que les decía hace un rato, los sistemas de poder autoritarios, digamos, desequilibrados conocidos, iban a ser transformados. De hecho, una de las experiencias que hemos estado viviendo todo este año y seguiremos viviendo es que salen a la luz, salen del fondo de los infiernos profundos, de las obscuridades cavernarias, sale toda la basura guardada del ejercicio del poder mal habido. Las corruptelas, los abusos. Por ejemplo, Jeffrey Epstein, hace nada se condenó a uno de los hombres más ricos dedicado a la pornografía infantil en conjunto con grandes personalidades de la aristocracia, del poder de las finanzas y de las aristocracias del mundo. O sea, todo esto está saliendo a la luz. Entonces, Plutón saca todo lo escondido y lo transforma, y Saturno establece límites y propone nuevas maneras de estructurarse. Digamos que
ahora mismo estos planetas han estado también en conjunto con Júpiter, que es un planeta, es el gran Zeus de los griegos, Júpiter de los romanos, es un planeta que expresa la magnificencia de los procesos. Por eso, este Plutón, que es un planeta pequeño, representado en el virus, ha puesto a meterse en las profundidades de la psique a todo el mundo. La gente ha reflexionado ahora mucho o poco, pero más que nunca. Mucho o poco, pero más que nunca, y mucha gente ha reflexionado muchísimo. Ha reflexionado sobre sus principios, sus valores, a qué le dedica su tiempo, su vida, su energía, sus emociones. Bueno, este es Plutón y Saturno está pidiendo nuevas estructuras. En este momento hay otro planeta en aspectación con esto, que es Marte, que había estado en el signo de Piscis, está en el signo de Aries y está potenciando tensiones bélicas que veremos. Veremos muchas explosiones, por ejemplo, este próximo 5, en este fin de semana, vamos en un eclipse de luna a ver que va a haber muchas tensiones en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, porque sus cartas natales tienen relación con estos movimientos astrológicos. Pero bueno, lo que les quiero decir es que esto que estamos viviendo como seres humanos en la Tierra tiene un espejo, un correlato, vamos a decir, sino una promoción o una, digamos, movilización desde estos grandes seres celestes, que son seres también con inteligencia y con alma, y están representando en el cielo todas estas experiencias que nos está tocando vivir. De aquí a final de año vamos a vivir tensiones importantes, vamos a tender todos a pelearnos un poco más, es una época importante para estar serenos y para poner la energía de nuestros enojos o nuestra energía de movimiento, hay que encauzarla bien. ¿Por qué? Porque va a estar tensa, la cosa se va a poner tensa. Y claro que el año que viene vamos a tener una expectación de Saturno, este que pide nuevas estructuras, va a tener un aspecto con Urano en Tauro, pidiendo nuevas maneras de relacionarnos con la Tierra, de relacionarnos con la economía, y vamos a vivir los inicios de una gran transformación social en términos de alimentación, modos de agricultura, modos de manejo del dinero. Y claro que nuestro mundo está, en este caso, si profundizamos un poco más en esto, nos damos cuenta que efectivamente viene una revolución tecnológica que nos va a poner a todos a procesos fuertes de adaptación. Pero, en fin, este es un tema que sería interminable y maravilloso. Es una pasión para mí. Sí, otra más, va. Una más nos preguntan cómo pueden enterarse de los eventos. Ah, muy bien. Bueno, ahora mismo en el chat les vamos a hacer una invitación para que, si ustedes prefieren, en vez de que mandemos por email, que a veces no vemos los mails, los eventos a los que los vamos a invitar, pueden ustedes recibir la información por WhatsApp de manera muy ágil y dinámica, pero para eso necesitamos que nos den permiso, porque no quisiéramos invadir a nadie que no quisiera recibir información. Entonces, tienen que picar en este mensaje que está ahora mismo en el chat, tienen que picar "sí quiero", ¿no? Tienen que decir "sí quiero recibir información en mi WhatsApp". Y muy bien, bueno, pues muchísimas gracias a todos. La verdad es que el tema tiene mucho que profundizar y que compartir, pero bueno, hemos querido plantear que México es una gran nación, tiene una gran alma y una gran tierra, y que los mexicanos son seres extraordinarios con un enorme potencial para sí mismos y para el mundo, y que nosotros tenemos que tener conciencia de eso y tenemos que empujar un cambio de autoimagen de nosotros como mexicanos y mexicanas. Lo que mejor podemos hacer es cambiar nosotros, sentirnos orgullosos realmente y empezar a tomar conciencia de los potenciales que tenemos, del gran espacio interno y externo que tenemos y que podemos, manifestar para nosotros y para el mundo. Muchísimas gracias a todos los inspiradores, a los millennials que han estado en estas cosas técnicas. Muchas gracias al equipo y muchas gracias a todos por estar, por acompañarnos y por ser parte de esta gran transformación, de esta rebeldía que sí tiene luz. Muchas gracias.